Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La reciente temporada 3 del Mandalorian, tras su final, de cierta manera cambió el tablero de juego de lo que estaba establecido, y no solo en el hecho de que Din Djarin dejó de ser el portador del sable oscuro, sino que conocimos mucho más de la historia del Moff Gideon como portador de esta espada, y también de su largo conflicto que tuvo con Bo-Katan Kryze por casi una década, teniendo claro en el centro de todo el sable oscuro de cara a la reunificación de Mandalore tras haber sido purgado por el Imperio. Ya que sí, Masters, los mandalorianos volvieron a su mundo de origen para retomarlo, pero esto con el gran costo de haber perdido la reliquia más preciada para todos los miembros de su cultura, justo pues el sable oscuro, haciéndole añicos el Moff Gideon con sus servomotores de su nuevo traje de Beskar Dark Trooper. No obstante, al final de la temporada 3 de Mandalorian vimos cómo distintas tribus o clanes de esta cultura se unieron en una gran batalla para reunificar su mundo, y con esto vimos Mandalorians de todos sabores y colores, desde los seguidores de Bo-Katan Kryze o los del culto de la armera, y también múltiples supervivientes de Mandalore que dirigía el capitán. Y todos en su batalla por retomar el planeta, y luego en el epílogo en Mandalore, en la forja de Beskar, los vimos que siguen respetando a Bo-Katan Kryze porque era sumamente honorable, siendo como la líder de facto de todo el planeta, aunque ya no tuviera esa espada porque había sido destruida, tal cual como previamente se lo había dicho hasta el propio Din Djarin a Bo-Katan. Lo único que sé de esa arma es lo que me enseñaste. La verdad no significa nada para mí o para mi gente. Lo que significa más para mí es el honor, la lealtad y el temperamento. Esas son las razones por las que te sigo, Lady Kryze. Así que esto nos demuestra, Masters, que muchos Mandalorians cambiaron su forma de pensar, aceptando a Bo-Katan a pesar de que un día la consideraron una apestada por haber perdido el sable oscuro. Esto pues al haberse rendido ante el Moff Gideon durante la purga de Mandalore años atrás en los tiempos imperiales. Pero es importante destacar que al final de esta temporada 3, Bo-Katan obtuvo una victoria liberando a su pueblo y expulsando a los imperiales de su planeta, pero al mismo tiempo con el sable oscuro siendo destruido o al menos quedando severamente dañado en su interior. No hay que olvidarnos que desde un milenio atrás, tener esta espada fue el símbolo de ser el líder de todos los Mandalorians. Esto pues desde que la casa Vizsla robó esa espada oscura del templo Jedi tras que muriera Darth Vizsla, el creador de la espada. Pero hablando de esta importante reliquia mandaloriana, esta situación nos deja con la gran pregunta de cara al futuro sobre qué pasará con el sable oscuro y sus restos, ahora que supuestamente quedó completamente hecho añicos entre la batalla definitoria entre los Mandalorians, el Moff Gideon y Bo-Katan Kryze. Así que trataremos de darle respuesta a esto, Masters, en eso que llamamos los caminos de la especulación responsable, con todo lo que sabemos hasta el momento sobre esa espada, sobre todo tras el resultado de la temporada 3 del Mandalorian, y lo que sabemos que se viene del futuro del Filoniverse en series como Ahsoka, Skeleton Crew o la película ya confirmada de Dave Filoni, uniendo toda esta era de la Nueva República en un gran conflicto climático contra Thrawn, reinterpretando novelas antiguas del universo de Legends como heredero del Imperio. Y esto lo trataremos de explicar pues en 3 puntos sencillos. Ok, en primer lugar, Masters, hay que reconocer que sí hubo un cambio en la tradición mandaloriana en toda la temporada 3, porque pasamos de una Bo que no conocíamos su historia de rendición tratando de proteger su planeta, esto tras la noche de las 1000 lágrimas siendo traicionada por el Moff Gideon, cuando ella hizo un pacto de paz con él para que después la traicionara y bombardeara su planeta, viviendo así como toda una apestada por casi 10 años, a un cambio radical donde su propio pueblo la reconoció como lo honorable que fue, viéndolo inclusive muy solitaria y deprimida al principio de la temporada 3 en su castillo en Kalevala, hasta ser respetada por múltiples clanes mandalorianos una vez que todos ellos conocieron su historia de primera mano. Inclusive está recuperando a su antiguo grupo de los búhos nocturnos, uno que se le había volteado a Bo-Katan, tanto así como para que todos ellos se mostraran súper leales en Mandalore, victoriando el nuevo futuro para su pueblo, esto cuando reencendieron la forja de Beskar ahí en Sundari. No obstante, todos en esta temporada 3 fueron dejando sus diferencias atrás y sus viejas formas, donde si lo recordamos, Masters, enteramente los mandalorianos vivían peleados y en conflicto. No nos olvidemos que destruyeron su capital de Keldave apenas 30 años atrás y habían bombardeado todo su mundo dejándolo completamente en cenizas y desértico. Por eso los mandalorianos vivían en ciudades domo, algo que inclusive la propia Bo lo señaló esta temporada, porque esas divisiones que tuvieron por décadas benefició al Imperio hasta así fácilmente destruirlos. Pero ahora claro, el ciclo se cerró porque saltamos al final de la temporada a una reunificación total de Mandalore, siendo de nueva cuenta repoblado este planeta por diferentes tribus, y sobre todo
Masters, no se nos dejó de repetir que los mandalorianos eran mucho más fuertes unidos y que la fuerza de su pueblo estaba precisamente en dejar esas diferencias atrás, cosa que sí lograron al final de la temporada 3, cerrando así un gran arco. What pains me is seeing our own kind fight one another time and time again. Made us weak. We had no hope to resist being smashed by the fist of the Empire. Mandalorians are stronger together. Así que en realidad, Masters, lo que vemos aquí simbólicamente es cómo los mandalorianos pues dejaron sus viejas formas atrás y sus diferencias para que pueda surgir un nuevo Mandalor o un renacimiento. Y esto es tan literal como metafórico, ya que no solo se unieron cultos contrarios como el de Bo y la Armera, que en un momento se veían como herejes y estuvieron en conflicto, sino que ahora completamente se aceptan y viven hasta en el mismo planeta, respetando que unos muestren su rostro y otros no. Pero la metáfora va mucho más allá, precisamente destruyendo el sable oscuro por la mano de Gideon. Vaya, en ese enfrentamiento se pierde el símbolo más grande de esa cultura de los guerreros mandalorianos, algo que es nada menor. Y esto en sí mismo es una metáfora de cómo las viejas formas quedaron completamente destruidas para que haya un nuevo comienzo en esa cultura, un renacimiento, resurgiendo así de sus cenizas. Y esto no solo lo vemos con los clanes unidos, sino hasta con el propio planeta Mandalor, que recobró totalmente su vida, dejando de ser un mundo estéril o desértico tras la milenaria historia de guerras que hubo entre los Mandalorians, sino que tuvimos diversos ejemplos de cómo volvió la vida en la superficie o inclusive hasta debajo de esta. Y esto lo vimos por medio de las criaturas llamadas como los alamitas o con los propios Mandalorians, o hasta con los múltiples saurios que vimos aquí como el mitosaurio. Y ni qué decir de esas plantitas que estaban recobrando poco a poco el planeta, haciendo muy evidente que la vida no solo se gestaría en ciudades domo. Y todo esto pues es un grato portento o una metáfora de una nueva era para este pueblo, tal cual como la Armera nos había dicho antes, que esto se revelaría con la vuelta del mitosaurio. Songs of eons past foretold of the mythosaur rising up to herald a new age of Mandalore. Así que esto quiere decir que aunque hayan quedado narrativamente las viejas formas y el pasado atrás, el sable oscuro no necesariamente quedará en el olvido, y hay una posibilidad que pueda ser reforjado en ese nuevo comienzo mandaloriano, ¿cierto? Después de todo, no hay que olvidarnos que la espada quedó tirada ahí hecha añicos solamente en su mango, y no en su corazón, que es el cristal Kyber oscuro en su interior. No hay que olvidarnos, Masters, que los Kyber son altamente resistentes y a pesar de algunos estar rasgados o dañados, como el de Kylo Ren o inclusive el sable Skywalker en las secuelas, estos pues también pueden ser sanados o arreglados con el conocimiento adecuado, y el mismo caso puede ser para el sable oscuro. Lo cual esto nos lleva pues al segundo punto, Masters, con la gran pregunta sobre cómo o quién podría reparar esa espada oscura de los Mandalorianos y de Bo-Katan justo en los tiempos posteriores a la temporada 3 del Mandalorian, sobre todo pensando mucho más allá sobre con qué propósito. Y bueno, Masters, hay que reconocer que vienen después del Mandalorian 3 varias series que están interconectadas en esta misma línea del tiempo, como lo es Ahsoka o Skeleton Crew, antes de llegar a ver la Mandalorian 4 que ya confirmó Favreau. Y no hay que olvidarnos que en este punto ya experimentamos guardias pretorianos capaces de chocar sus báculos contra sables de luz, sino que también se vienen en la serie de Ahsoka dos usuarios oscuros que portan sables naranjas y rojizos en la forma de Baylan Skoll y su discípula Shin Hati. Dos personajes nuevos que serán aliados de Thrawn para que tenga fuerzas capaces de pelear contra usuarios que sí porten sables de luz o que sean Jedi. Y no hay que olvidarnos que Baylan Skoll es una especie de reinterpretación de Yoru Zebaoth, que era también un Jedi caído aliado a Thrawn en su trilogía de novelas de Legends. Y a lo que voy con esto es que estos usuarios no solo podrán pelear contra Ahsoka Tano o Sabine Wren, la cual curiosamente ella tiene el sable verde de Ezra, sino que todos estos villanos aliados al Imperio serán capaces de pelear contra Ezra Bridger, Luke Skywalker o hasta Leia Organa, que hay que recordar que en estos tiempos ya construyó su sable de luz y se entrenó con su hermano por un año, como lo vimos en las secuelas en el mundo de Ajan Kloss. Así que es muy evidente, Masters, que si va a haber amenazas oscuras con estos dos usuarios caídos aliados a Thrawn, además de los pretorianos carmesí que ya vimos, o con la magistrada Morgan Elsbeth, que con sus poderes también fue un hueso duro de roer para Ahsoka Tano, y esto lo hizo solo usando una lanza de Beskar, esto nos dice, Masters, que seguro será muy necesario que haya múltiples usuarios con sables de luz que peleen contra ellos, y eso que todavía no han desatado todas sus sorpresas. Y precisamente esta amenaza puede causar que se reforje eventualmente
porte el sable oscuro en un gran momento de necesidad para que lo porte claro primero la líder de Mandalore y su legítima portadora que es decir, Bo-Katan de la casa Kryze. Sobre todo ahora que esta cultura ha retomado su mundo y que seguro veremos poco a poco cómo se irá reconstruyendo y repoblando, tal cual de una forma muy similar a lo rápido que hemos visto que ha crecido el planeta Nevarro en solo un año en esa línea del tiempo, y esto claro en 3 diferentes temporadas del Mandalorian, así que lo mismo podría pasar en Mandalore. Y ojo, Masters, que cualquiera de estos 4 Jedi o ex-Jedi que ya les mencioné, es decir, Ahsoka, Ezra Bridger, Luke o Leia, podrían aparecer para reparar el sable oscuro porque todos tienen los conocimientos necesarios para forjar espadas de luz y también para el manejo de cristal Kyber en su interior. Aunque claro, la opción más obvia es Ahsoka Tano porque es la amiga de la infancia de Bo-Katan Kryze. Y después de todo, no hay que olvidarnos que ya en las secuelas hasta el sable Skywalker fue reforjado, a pesar de llegar a partirse en 2 su Kyber. Y ni qué decir del de Kylo Ren que necesitaba ventilas al estar rasgado en su interior. Así que este detalle, Masters, es clave porque no sería tan difícil que se reforjara esa espada. Sobre todo porque su cristal negro está totalmente intacto. Pero también hay que reconocer que se viene en el canon el droide Huyang. Esto claro en la serie de Ahsoka. Justo el droide que le enseñaba a todos los Padawans Jedi en su travesía a Ilum a poder crear o construir sus sables de luz desde cero. Un droide muy importante porque le enseñó a Padawans como Ahsoka en su pasado, o también al Wookiee Wunji o hasta Mace Windu y muchos otros Jedi. Así que Huyang también, Masters, podría ser el medio perfecto o el herrero para llegar a reforjar el sable oscuro en un gran momento de necesidad. Lo cual esto pues nos lleva a nuestro punto final, Masters, sobre cuál podría ser ese momento de necesidad de cara al resto de las series del Filoniverse y la película más que cantada del buen Dave Filoni, uniendo todas sus series en una gran batalla en la era de la Nueva República con Thrawn como villano. Y ojo, Masters, que es muy evidente por la reciente Celebration 2023, por lo declarado por Dave Filoni o también por las palabras recientes de Timothy Zahn, que es el autor de las novelas originales de Throne and Legends, que es muy claro pues que se está recreando la trilogía de Throne de esas novelas. Una que se publicó allá en 1991 comenzando con Heredero del Imperio y que hasta se nos cantó en nuestras caras en el reciente tráiler de Ahsoka. About Thrawn's return as heir to the Empire. Lo que voy es que esa trilogía de novelas, Masters, plantea ahí cómo el almirante Thrawn surge de las regiones desconocidas del espacio volviendo a la galaxia conocida para patear el trasero a la Nueva República con sus remanentes imperiales, venciéndolos en varias batallas y en diversas ocasiones, como en la batalla de Shafel o la batalla de Mist. E inclusive Thrawn fue mucho más allá con su nueva flota, sitiando la vieja capital de Coruscant usada por la Nueva República, donde en aquellas novelas hasta usó asteroides para sitiar Coruscant. Y ojo, Masters, no hay que olvidarnos el detalle nada menor que en la reciente Mandalorian 3 ya vimos de nueva cuenta Coruscant. Esto claro también en los tiempos de la Nueva República. Vaya, es muy claro, Masters, que apenas veremos la punta del iceberg en la serie de Ahsoka para revelar la verdadera amenaza y que se muestre el genio malvado de Thrawn, quien siempre va un paso adelante de todos sus enemigos como el genio malvado que es. Vaya, pinta totalmente a que la serie de Ahsoka para nada terminará bien. Y sobre todo esa amenaza eclosionará de mayor forma en las siguientes temporadas de otras series, como lo es Skeleton Crew, Mando 4 o una posterior Ahsoka 2 y todas las que vengan, sobre todo sembrando el terreno de cara a la película de Dave Filoni, que será algo así como el Endgame dentro de Star Wars. Así que seguro Thrawn pondrá a la Nueva República en jaque como ya lo hizo antes en el antiguo universo expandido, y de nuevo toda la galaxia necesitará juntarse para vencer a su flota, una que inclusive ya se nos cantó en el Mandalorian que se está reconstruyendo, esto mediante el Consejo Imperial en la sombra con la mano derecha del propio Thrawn, es decir, el Capitán Pellaeon. Grand Admiral Thrawn's return will herald in the re-emergence of our military. Eso pues, Masters, es vital, porque ya vimos que hasta las fuerzas del Moff Gideon fueron apuntaladas con nuevas naves cazas de esa maquinaria de guerra. Así que es muy claro que la invasión del Chiss ya viene con sus nuevos aliados oscuros. Y eso nos dice, Masters, que el resto de las fuerzas rebeldes o de los héroes de esa galaxia tendrán que hacerle frente al Chiss con lo que tengan, muy a pesar de haber desmilitarizado toda la galaxia, Masters. Porque inclusive la flota de la Nueva República se ha ido desmantelando poco a poco, como también se nos dijo en la reciente temporada 3 del Mandalorian. Así que la Nueva República tendrá que usar a los pocos aliados que tenga y rascarse con sus propias uñas con las pocas naves que también le queden.
Y por eso hace tanto y tanto sentido que en el Filoniverse estemos viendo que estén apareciendo distintos héroes poco a poco, desde múltiples Mandalorians o toda la tripulación del fantasma ayudando precisamente a la Nueva República, como es muy claro con la general Hera Syndulla, con Chopper o con Sabine Wren, y además diversos usuarios Jedi que existen en esta época, como Ezra Bridger o Ahsoka Tano. Inclusive esta amenaza puede ser que sea la verdadera razón de buscar a Ezra Bridger. Vaya, todos estos personajes, inclusive Luke Skywalker, jugarán un rol importante en las batallas en tierra o en las espaciales. Y en ese punto pues hace tanto y tanto sentido que Mandalore por fin se haya reunificado para que sirva con sus legiones como un apoyo para la débil Nueva República ante Thrawn. Inclusive si lo pensamos así, también por eso hace tanto sentido que Din Djarin se haya convertido en un Ranger de la Nueva República y que ya sea amigo de prácticamente todo el mundo, desde Ahsoka Tano, Luke Skywalker, Bo-Katan o inclusive del mismísimo Damjo de Tatooine, que el propio Boba Fett controlando ese inmenso mundo también puede apoyar en un cierto momento. Así que si se viene un momento de necesidad máxima, es en ese punto climático donde puede por fin reforjarse el sable oscuro para que Bo-Katan lo porte primero en la batalla o inclusive después a alguien más, ¿por qué no hasta volviendo a las manos de Din Djarin? Y ojo, Masters, que Dave Filoni siempre ha usado ciertas referencias al universo de fantasía de Tolkien, aplicadas de diversas maneras a sus historias, como ese hecho bastante famoso cuando dibujó y que hizo muy evidente en Clone Wars, en Rebels o hasta en la serie de Ahsoka, comparando la Togruta no solo con Gandalf, sino retratándola como Ahsoka la gris y luego como Ahsoka la blanca a la Gandalf. Así que esta misma reinterpretación a la Tolkien podría aplicarla Dave Filoni en Star Wars mediante el sable oscuro en el futuro, reforjándolo pues en un gran momento de necesidad como pasa también al final del Señor de los Anillos, en ese instante pues cuando se reforja la mítica espada Narsil para que así Aragorn se convierta en el rey de Gondor. Vaya, algo así de gordo podría estarse gestando de cara al futuro del Filoniverse. Y eso, Masters, podría ser tan oscuro en el momento climático que hasta podríamos ver morir a Bo-Katan para que así su fiel caballero, Din Djarin, justo el anterior portador del sable oscuro, termine de entrenarse y venga la muerte de Bo-Katan convirtiéndose, ¿por qué no él, en el rey de Mandalore? Un personaje pues totalmente desinteresado y honorable. Vaya, ese escenario lo digo como una especulación responsable, pero hasta lo veo posible. Pero en definitiva, Masters, creo que el sable oscuro durará un cierto tiempo perdido o en el olvido, tal cual como pasó con esa espada Narsil en El Señor de los Anillos. Esto pues para mantener esa metáfora del renacimiento mandaloriano ahora que todos se unieron. Pero eso sí, creo que eventualmente se reforjará esa espada oscura para que independientemente de que Bo-Katan la use en esa batalla climática, eventualmente otro mandaloriano distinto también la puede usar, y esto inclusive hasta podría ser mediante un mandaloriano Jedi como Grogu que puede llegar a vivir 1000 años. Vaya, creo que el propio Grogu hasta es un medio narrativo perfecto por su milenaria vida para poder conjuntar los tiempos de la caída de la Orden Jedi, la Guerra Civil, la Nueva República y los tiempos de la recreación de la nueva Orden Jedi que vendrá. Y no nos olvidemos que hasta ya se nos confirmó que habrá una nueva Orden Jedi recreada por Rey. Y eso lo veremos hasta en una película. Así que pienso, Masters, que esto solo es una parte de las cosas que se están gestando de cara al conflicto climático contra Thrawn, al menos claro, únicamente del lado de los Mandalorians, donde Din Djarin, Bo-Katan y Grogu seguro serán claves, sobre todo en la película de Dave Filoni, pero también lo será el sable oscuro mandaloriano para detener al almirante Chiss junto con sus aliados oscuros, peleando en contra de los guardianes de la Nueva República, unos que poco a poco ya se están gestando y son muy claros dentro del Filoniverse. Pero si también te interesa ver 13 datos raros del Mandalorian Din Djarin, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.